Y le digo, amado, que he gritado, que he llorado, que he pataleado, pero nunca le he preguntado a Dios por qué a mí. Porque si Dios lo permite, es porque me va a hacer más fuerte. Y es porque soy fuerte en Él. Y para Él le dedicamos, ¿verdad?, estos años de esta puerta, de esta sinagoga abierta, que siempre estará para aquellos que necesitan consuelo, para aquellos que vienen a buscar un aliciente, un bálsamo. Gloria a Dios. Me acuerdo que cuando caí la primera vez, que no me aseguraron, había una línea aquí en fin. Ahí estaba su pastora, le decía a la iglesia, y ahí estaba esa línea. Pero sabe, mientras eran las 3 de la mañana, una oscuridad inmensa me tocó al lado del hospital del centro médico. Yo miraba hacia afuera, aunque el día, la noche está oscura, y muchas veces nos viene temor a ver un nuevo amanecer para cada uno de nosotros. Y en eso estamos, para eso vamos. Siga creyéndole a Dios. Dios me lo bendiga. Lo amo, su triunfo es mi triunfo. Y hacia adelante, iglesia. Dios le bendiga. Te adoramos, Rey Todopoderoso, Dios, aleluya. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Las palmas, iglesia. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. ¿Por qué? Porque grande, porque grande, porque grande, el reino de ti, el santo de Israel. Porque grande, porque grande, porque grande, el reino de ti, el santo de Israel. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Porque grande, porque grande, porque grande, el reino de ti, el santo de Israel. Porque grande, porque grande, porque grande, el reino de ti, el santo de Israel. Porque grande, porque grande, porque grande, el reino de ti, el santo de Israel. Después darle fuerte aplauso al Cristo de la gloria. Con nosotros en esta hermosa mañana, la pastora Nelly Millán. Amén. La primera vez que la tenemos y nos gozamos porque hizo, pudo hacer un espacio en su agenda y damos gloria y honra al Señor porque Dios es el asunto, hermano. Dios es maravilloso. Dios me les bendiga. Dios te bendiga, hermano. Pueden sentarse un momentito. Les traigo un saludo de nuestro Señor Jesucristo, de la iglesia que ha sido un privilegio para mí pastorear, la iglesia evangélica cristiana pentecostal de la Asamblea de Iglesias Cristianas en Cotolaurel de Ponce. Un saludo de mi esposo, el hermano Félix Quiñones, mi hijo mayor, Félix Joel Quiñones Millán. Ellos están atendiendo el culto del domingo. Allá conseguimos un predicador, hicimos los arreglos para poder estar aquí. Pero me acompaña mi hijo Abdiel Quiñones. Yo espero que él pase por aquí y le salude si tiene alguna palabra, lo que él tenga para el Señor. Amén. Maravilloso el que vive, aleluya. No, que el Señor bendiga. Que el Señor bendiga más. Amén. Es un gozo llegar a la casa del Señor para poder alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Amén. Un saludo a la pastora, ¿verdad? A la iglesia. Mi nombre es Abdiel Quiñones Millán, el servidor en la iglesia evangélica cristiana pentecostal de la Asamblea de Iglesia
ya tengo las palabras, ¿verdad? De que 47 años no es poco. Y es que la palabra de Dios registra la parábola de las casas. Una que fue fundada sobre la arena y otra que fue fundada sobre la roca. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? Que muchos van a construir casas. Aleluya. Pero solo van a perseverar Santo aquellas Jehová. que están fundadas sobre la roca. Gloria. Y también, hermano, la palabra de Dios dice que por su fruto los conoceréis. Así que, hermano, Mucha alaba. los dejo con estas palabras y que se gocen el mensaje. Dios les bendiga mucho. Quiero primeramente agradecer a su pastora, a la licenciada Rodríguez. Gracias por esta oportunidad. Más adelante le doy el testimonio de todo lo que ocurrió para estar aquí. Pero sí le quiero decir que por la gracia de Dios estamos pastoreando aquella iglesia y este año 2025 cumplimos 20 años de pastorado. Parece que fue ayer, pero como dijo la pastora anterior, que si lloré, que si vinieron luchas, problemas, todo esto es parte de la vida y del cristiano, pero sí le puedo decir que hemos ido cosechando triunfo. A Dios sea la gloria. Para que usted conozca un poquito de mi persona, soy nacida y criada en el Evangelio, tengo 58 años, trabajé casi por 30 años, 29 años y medio en el departamento de educación, maestra de escuela elemental. Y el testimonio mío, cuando el Señor me dijo que me iba a sacar de la escuela para estar tiempo completo en el ministerio, en mi mente pasaron muchas cosas, porque el Señor me dijo: tú no te vas, no te van a votar, yo te saco. Y yo decía: esto no lo entiendo, porque ¿cómo es esto? Y entonces el Señor fue poniendo el sentir en mí, y cuando llegó el momento, hermano, lo digo para testimonio, vino la pandemia, vinieron los terremotos, y ese fue el medio que Dios usó. Por eso cuando vengan tormentas, luchas, dificultades, nos afligimos, lloramos, nos quejamos, pero ahí Dios se glorifica. Porque les recuerdo como ahora que el 19 de diciembre del 2019 fue el último día que yo trabajé. Cuando vino los temblores, vino la pandemia, no se podía ir a la escuela porque la estructura se había sufrido daño. Estuve 6 meses cobrando por emergencia nacional y luego agotando los días por enfermedad, ya que tenía que ir a darme unas terapias. Y cambia de jefe de escuela y me dice el director: Millán, tienes 89 días. Vete tranquila a dar esas terapias, tráeme el certificado, porque si no los vas a perder. Y ¿sabes qué? Vete tranquila. Digo: ¿pero qué va a pasar con los estudiantes? Yo se lo asigno a otra maestra, váyase tranquila. Hermano, yo vi la gloria de Dios en ese tiempo. Y tengo que testificarlo porque Dios ha sido para mí, para mi casa, para mis hijos, para mi esposo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño del oro y la plata, el que nos levanta cuando estamos caídos, el que trae salud, el que a pesar de la prueba, la lucha, la adversidad, nos mantiene de pie, caminando, ministrando, sin mirar lo que está pasando alrededor, solo mirando a Cristo. Un testimonio corto para entrar ya en la palabra. El que conoce la profesión de maestro, pues la garganta se afecta mucho. Y yo sabía estar completamente ronca, invitándome a predicar y predicando en la iglesia. Y yo no encontraba cómo decir que no. Y llegaba completamente ronca, casi sin voz al culto. Y no hacía nada más que coger el micrófono para predicar. Y yo no sé a dónde iba a parar la ronquera. Y Dios se glorificaba y predicaba el mensaje. Y esto lo digo porque a veces
enemigo ataca nuestros cuerpos con enfermedad. Envía espíritus de enfermedad. Y lo que parece simple lo hace el doble más grande. Y nosotros tenemos que tener el don de discernimiento y pedirle al Espíritu Santo que nos hable a la mente, al corazón, Señor, que yo pueda entender por lo que estoy pasando. Porque esto no es normal, es que yo entienda, que yo pueda funcionar, que yo pueda hacer tu voluntad. Y en eso es que nos estamos moviendo, en buscar la dirección del Espíritu Santo. La Biblia dice en Romanos 8:14, y los guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Vamos a estar puestos de pie. En el libro de Marcos, capítulo 6, vamos a dar lectura, verso 45. Marcos, capítulo 6, verso 45. Mientras lo van buscando, les felicito por estos 47 años de aniversario. Dios está en esta casa. El Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Y son 47 años de victoria. 47 años de adoración, de alabanza, de súplica y de clamor. 47 años en que la comunidad ha escuchado y sabe que aquí se adora y se glorifica y que vive para siempre. A Él sea la gloria. Dice, ya lo tienen, hermano. Dice la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra que es fiel, verdadera, cortante más que toda espada de dos filos. Tu palabra que es viva y es eficaz. En esta hora, Señor amado, yo me dispongo a predicar tu palabra y yo te pido, Padre, que a través de tu Espíritu Santo tú tomes esta palabra y la lleves directo al corazón necesitado. Que mientras predicamos tu palabra, tú seas moviéndote en este lugar de una manera especial. En el nombre de Jesús. Si alguno vino con preocupaciones, con cargas, con lucha, ahora mismo Espíritu Santo comienza a trabajar en su interior, en su mente. Hazle saber y entender que tú vienes en el momento preciso, que tú eres el Dios y Señor de nuestras vidas y que tú haces maravillas en medio de tu pueblo. Glorifícate, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y gracias. Comienza a alabar a Dios unos momentos. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Yo quiero que tú le digas a Dios, Dios mío, háblame. Dios mío, ministrame conforme a tu voluntad. Dios mío, trata con mi vida en esta hora, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, 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 aleluya. Oh, gloria al Señor. Ven, háblame, ministrame, trata con
Comienza a decirle: Señor, aquí estoy. A pesar de la lucha y la prueba, llegué a tu casa. A pesar de las situaciones, aunque vienen achaques al cuerpo, enfermedades, a pesar de la dolencia, llegué a tu casa, Señor. Y tú vas a hablar a mi vida. Díselo al Señor: tú vas a hablar a mi vida. Tú vas a hablar a mi vida. Aleluya. Puedes sentarte. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Aleluya. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Quiero comenzar dándole el testimonio de por qué estoy aquí. Dios está tratando conmigo, no solamente para que pastoree la iglesia de Cotoraurel. Dios ha venido tratando conmigo desde mi juventud, desde antes de yo pastorear, desde antes de casarme con el padre de mis hijos, para yo predicar la palabra. Y he ido a predicar la palabra a diferentes lugares. Pero un tiempo para acá el Señor está demandando más de mí. Gloria a Dios. Y yo estaba muy acomodada en mi casa ahora que ya no estaba trabajando. Estas cosas pasan, hermano. Uno se acomoda y hace una rutina y después no quiere salir de la rutina. Y el Señor hablándome y hablándome. Y un día en un aniversario trae una hermana a predicar, evangelista, y el Señor me dice: si tú das un paso, yo doy 2. Si tú das 2, yo doy 5. Si tú das 5, yo doy 10. Porque yo estaba equivocada. Yo le decía al Señor: Señor, ve tú al frente y yo voy detrás. De hecho, así dice un himno: que tú vayas al frente y yo vaya detrás. Dios bendiga el que hizo el himno, amén. Sigue las pisadas del maestro también, es un himno poderoso. Pero hay momentos en que Dios te está llamando a que tú suelta todas esas cosas que te tienen aguantado, que te tienen quizás con temor, o te tienen detenido por un comentario, por una murmuración. Eso que te aguanta porque te acostumbraste a estar cómodo, cómoda. Yo tuve que aprender eso. Y muchas personas me llamaban estos últimos años, yo decía que no. Y el Señor volvía a hablarme. Y decidí hacer la voluntad de Dios. Dije: voy a hacer la voluntad de Dios. Porque Dios me está llamando una y otra vez a salir a predicar, además de pastorear la iglesia. Pero ¿qué pasa? Le dije que sí al Señor porque, pastor, esto pasa en todas las iglesias. Se mueve el Espíritu de Dios, lloramos, clamamos, hablamos lengua, nos gozamos. Y dice: Señor, sí, yo lo voy a hacer, sí, pero después como que nos enfriamos. Yo me enfrié. Yo estoy hablando de mi testimonio. Y Dios seguía tratando. Y dije: no, pero voy a seguir. La pastora me llama, me escribe, porque la comunicación por audio era difícil, pero escrito el mensaje. Y yo le escribí que no venía para acá. Y me acosté a dormir, pastora. Usted sabe que uno ora y se acuesta a dormir. Si tú oras, sabes que Dios te oye, ¿sabes? Y Él te va a hablar también. Y ese día no pude dormir. No pude dormir. El Espíritu Santo empezó a tratar conmigo. Dijiste que no, pero tú no me habías dicho que sí. Yo no podía dormir, pastora. Y yo decía: ay, Dios mío, perdóname. Yo me levanté, empecé a orar. Y a orar y decirle: Señor, Espíritu Santo, perdóname, yo voy a ir. Dios mío, no permitas que la pastora consiga un poco de calor. Yo quiero que amanezca, yo quiero que salga el sol. Yo le voy a contestar, yo le voy a decir que sí, yo voy a ir. Por favor, Señor, dame esta oportunidad.
Y Dios me la dio y le escribí. Y ella se puso muy contenta y yo más todavía. Pero lo que yo no sabía, que después de esta invitación me vino otra para la Florida. Y de momento dije que no también. Hermano, no se enojen conmigo porque yo le diga esto. A veces hay que estar en los zapatos de la persona para entender. Pero después que le dije que no, dije, espera. Voy a hablar con mi esposo, voy a hablar con mis hijos, voy a hablar aquí, voy a hablar allá, voy a hacer los arreglos. Por favor, dame un día. Y comencé a hablar. Y mi hijo mayor, que está ahora atendiendo la iglesia, fue el que me ayudó en esto. Me dijo, mami, tú puedes, dale, vamos a orar. Llámala, dile que sí. Hablé con mi esposo, todo bien. Ellos me animaron, me dijeron, vete y vamos para allá a predicar la palabra. Y yo dije, gracias Señor, ya no cojo más compromiso, se acaba el año. Pues entonces me llamó una pastora para llevar una conferencia a maestros de escuela bíblica y fui, se la llevé. Quedó bien, pues ahora tengo que llevar otra el día primero a otros maestros de escuela de la palabra y voy a ir a llevársela. Después vino otra hermana, pastora, que la aprecio mucho, de la Iglesia Evangélica Unida, y me dijo, te necesito para que me prediques en mi iglesia. Y yo le dije, si no tengo compromiso, dice, yo creo que no, porque es por la mañana, a las 10 de la mañana, el día 31 de enero, de diciembre. Y yo dije, está bien, voy a estar contigo allá. Después yo dije, está bien, Señor, ya no hay más compromiso. Me llama el líder del circuito y me dice, necesito que predique y lleve la reflexión en el cuerpo ministerial de la última actividad que tenemos, y que tus hijos canten, porque mis hijos son músicos y cantantes, para la gloria del Señor. Y yo le dije, amén. Y de aquí aprendí, hermano, no le diga que no a Dios. No le diga que no a Dios, pero déjese guiar por el Espíritu Santo. Comenzamos entonces, ya que testifiqué, y le digo, y se me olvidó decirle algo. Estas cosas pasan porque el enemigo sabe. El enemigo sabe lo que Dios puso en tus manos, lo que puso en mis manos. El enemigo sabe la palabra poderosa que llega a las vidas, que edifica, que transforma, que la gente se salva. Hay liberación, hay bendición. Él lo sabe. Y empieza a colocar temor dentro del corazón, aún del creyente, para que se aguante y se detenga. Y yo he tenido que orar y pedir a Dios, y de esto vamos a hablar, porque con la oración por delante usted puede hacer todo lo que el Padre le ha enviado a hacer. Y vamos a predicar bajo el tema: Dios se manifiesta en el tiempo oportuno. Recuérdalo. El tiempo es de Dios. No es en el tiempo tuyo ni en el mío. No es cuando tú digas, es cuando Él diga. Yo creía que yo podía predicar si yo quería, si yo podía, si yo tenía un espacio. No. Es que yo tenía que sacar el espacio, porque cuando Dios lo dice, el pueblo obedece. Cuando Dios se manifiesta es en el tiempo oportuno. Ese momento en que tú tienes una lucha, una prueba, una situación, una adversidad, una enfermedad, un quebranto, una situación familiar que ya tú no sabes qué hacer. Esos momentos en que sientes el pecho que te va a explotar. Ese es el momento oportuno en que tú dices, voy a olvidarme de todo, voy a orar, voy a pedir, voy a clamar. Y le decimos, Señor, haz algo porque yo ya no puedo. Y en ese momento llega el Señor y hace su obra. En este capítulo 6 de Marcos, antes de que Jesús andara sobre el mar, ocurrió un milagro. Jesús va predicando y era tanta la gente que le seguía y quería escuchar de su palabra. Pero llegó la noche y Jesús sabía que tenían hambre. Y le dice a los discípulos que le den de comer, y los discípulos, es que no da, lo que tenemos no da, etcétera. Usted conoce la historia. Pero a uno se le ocurrió decirle, mira que hay un niño, un jovencito que tiene 5 panes y 2 peces. Tráigalo acá. Dice la palabra que Jesús
gracias, partió el pan, se lo dio a los discípulos y dijo, repartan. Usted conoce la historia. Se multiplicaron los panes y los peces. Comió toda la multitud, eran como 5,000 de hombres sin contar las mujeres y niños, y sobraron los 60. Y yo me detengo aquí para decirte algo. El tiempo oportuno de Dios llega. Llega para bendecir tu casa. Llega para la provisión de tus hijos, la tuya, y cuánto más para la casa de Él. Porque Dios es dueño del oro y de la plata. Pero Dios está exigiendo de su pueblo obediencia. Cuando tú obedeces a Dios, Dios abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobra y abunda. Dicho esto, te tengo que decir que mientras mis hijos estudiaban en la escuela superior y ya fueron a nivel de universidad y cursos técnicos que cogieron, mi esposo me decía, mamita, prepárate, porque tus hijos, mis hijos, nuestros hijos se van a ir para Estados Unidos porque aquí no hay trabajo. Y eso afligía mi corazón, pastora. Y yo le dije, no, pero vamos a orar. Y él, pero prepárate por si acaso, ya yo lo veo allá con los tíos, los primos, la familia. Y eso era como un balde de agua fría en mi corazón. Sin embargo, comencé a orar. Comencé a orar por mis hijos, por sus estudios, por el trabajo, por todo. Orando, hermano. Y para la gloria de Dios, el mismo año que mi hijo mayor se graduó, hizo la práctica en una oficina de contabilidad. Allí se quedó trabajando hasta el sol de hoy. Mi otro hijo hace un curso técnico de electricidad, sacó licencia de técnico de electricista y ahí siguió trabajando y se especializó en otro curso técnico de placas solares, porque eso era lo que estaba en el momento. ¿Y sabe qué? A través de la oficina de mi otro hijo lo llaman a trabajar a otra oficina con un ingeniero eléctrico, y desde que comenzó allí está. Y los dos los tengo en la iglesia y se me han quedado aquí y están trabajando y están siendo instrumentos útiles en la obra de Dios. Y todo cambió. Las expectativas que tú tienes, que te imaginas, quizás se lleven a cabo, pero si tú pones en las manos ante Dios tu familia, tus hijos, tu casa, tus finanzas, tu trabajo, va a llegar el momento oportuno de Dios, que Dios no fallará en poner pan en tu mesa y en poner en la mano todo lo que tú necesitas. La Biblia dice que luego que comieron y sobraron 12 cestas, el Señor mandó a sus discípulos en la barca para ir al otro lado, a Betsaida, y despidió a la multitud y se fue al monte a orar. Yo te voy a parar aquí un momento porque yo quiero darte al menos 12 puntos importantes, 12. Voy a tratar de ser rapidita para contarte algo de la historia sobre las cosas que ocurren cuando tú oras. La iglesia ya no puede ver la oración como una oración modelo del Padre Nuestro que decimos mecánicamente. Yo aprendí a ver la oración como un estilo de vida. Yo aprendí a ver la oración y a practicar la oración como el oxígeno que yo respiro. Que si no lo respiro, creo que me muero. Número 1, cuando hay oración, hay intervención divina. Tú quieres que la intervención divina llegue a tu casa. Y lo que todos están dictando sobre ti, porque hermano, le voy a decir algo. Hay gente que es especialista pronosticando y diciendo cosas sobre tu vida porque no es la vida de ellos. Te vas a quedar sola. Tus hijos se van para Estados Unidos, como me dijeron a mí. Estás
plaza, la intervención divina, porque no había de otra manera. Yo recién graduada, me llega una carta y voy a la oficina. Allí habían, hermanos, yo he testificado esto varias veces y los que lo escucharon, escucharon otra vez. Habían como 50 maestros y cuando yo llego allí había una sola plaza. Y viene la superintendente y dice, esta plaza se va a trabajar con estudiantes de sectores, problemas de la justicia, de sectores escolares, con los que manda el departamento de aquí y de allá, con los que no han estudiado y no han desarrollado destreza, y es difícil esta plaza. Si usted está en una plaza que usted la considera buena, yo le recomiendo váyase. Se levantaron como 25 y se fueron. De los otros 25 hermanos, uno a uno lo iban emplazando la superintendente. Y cuando yo veía que se iban, porque ella siguió diciendo, y todos los que hemos contratado no duran ni un año y se van. El que me firme contrato hoy va a estar allí al menos 2 años, no se puede ir. Se levantó otro bonche y fue. Y así sucesivamente. Entonces, el maestro que estaba al frente de mí estaba indeciso porque esto era por turno. Y la maestra de atrás la quería y yo estaba en el medio. Y el maestro de al frente pues decidió, no está bien, me voy. Cuando llegan a mí, yo tenía entonces un problema. Ella decía, esta plaza requiere por lo menos experiencia porque estos muchachos son difíciles. Y yo le dije, pero yo le di clase a los hermanos de la escuela bíblica. Y ellos comenzaron a reírse. Me dijo, nena, no es lo mismo. Los hermanos son una persona, ya vas a tratar con situaciones difíciles. El asunto fue que la que estaba detrás de mí tenía experiencia, pero yo le decía, pero yo voy primero. Y para terminarle la historia, ella dijo, bueno, te la voy a dar a ti, te voy a dar la oportunidad, no me puedes renunciar. Pero ya sabes lo que hay. Y yo pues firmé todo, me fui. Hermano, no es lo mismo decirlo que vivirlo. En aquel lugar yo pasé experiencias inimaginables. Mi mamá ya partió con el Señor y mi papá, Dios los bendiga por la educación que me dieron, pero yo lloraba porque no quería ir a trabajar. Y mi mamá iba a mi cuarto y me oraba y me decía, un refrán que yo no me acuerdo bien, es algo como que decía, cómete el hueso que después vas a comer carne, algo así. Está difícil el asunto, pero después cumplí los 2 años, hermano. Eran muchachos difíciles, la de maldades que me hicieron. Le voy a decir una solamente, yo estoy así trabajando y detrás de mí había un extintor y me lo vaciaron encima. Hacían travesura y después decían que yo era la culpable, que ellos no eran. Pasé muchas situaciones, hermano, y también vi muchas cosas que en mi casa no me enseñaron. Yo soy nacida y criada en el Evangelio, pero pude comprender que la mano de Dios y la intervención divina estaba allí. Y Dios me cuidó y me guardó de toda la maldad y el pecado que yo veía alrededor. Y yo era luz en medio de las tinieblas porque Dios estaba conmigo. Cuando hay oración, los ángeles aparecen. Hermano, el ministerio de los ángeles no se ha acabado. Dios dice en su palabra en el Salmo 21, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Yo sé que los ángeles de Dios me cuidan y me guardan, que han guardado a mis hijos, que guardan a mi esposo, que te guardan a ti y a mí como iglesia. Pero esta oración tú tienes que hacerla. Tú puedes hacer una oración de petición. Señor, tu palabra dice, a sus ángeles mandará cerca de ti. Manda a tus ángeles acerca de mí, que me cuiden, que me guarden, hermano. Es grave el ambiente del enemigo que se mueve alrededor del pueblo de Dios. Y yo le digo, pueblo de Dios, tú tienes en tus manos la oportunidad de orar y pedir que los ángeles de Dios te cuiden, te rodeen tu casa, tus
tú salgas al otro lado. Cuando hay oración se aumenta tu fe. Tú solamente tienes que orar. ¿Sabes por qué? La oración es el permiso legal que le damos al cielo para que el cielo intervenga en la tierra. Muchas personas están esperando bendiciones de Dios, pero no han abierto su boca y no han dicho en oración: Señor, te doy el permiso para que entres en mi casa, para que entres en mi vida, para que tomes a mis hijos, para que obres en mi trabajo, obra con el jefe, tócalo, Espíritu Santo, cámbialo de parecer. ¿Sabe qué? Dios lo pasa. La Biblia dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú vas a ver cosas que tú no veías cuando tú pones tu fe en acción. Eso lo dice Hebreos 11:1. Cuando hay oración, puedes escuchar el murmullo del enemigo que viene a atacar a tu casa. Tú lo puedes escuchar. Puedes saber que llegas a un sitio o en tu casa sientes que hay algo que no está bien, aunque tú no lo veas. Yo no puedo permitir que el enemigo entre en su casa en mi casa y que se despache con la cuchara grande haciendo lo que a él le parece. Yo no puedo. Mi casa es de Dios, mis hijos son de Dios, mi esposo es de Dios, la iglesia es de Dios, y todo lugar donde yo paro y llego y me muevo, está Dios presente. Por eso yo clamo la intervención de Dios sobre todo lo que me rodea. El vehículo en que yo me transporto es de Dios. Pero el enemigo vino a robar, matar y destruir. El enemigo te quiere destruir a ti, a tu casa, a tu descendencia, a tus hijos, tus hijas, tu matrimonio. El enemigo quiere destruir tu vida espiritual. El enemigo quiere intervenir en tus pensamientos, que es campo de batalla. Pero cuando tú oras, tú le estás trazando una línea al enemigo y le dices: de aquí tú no vas a pasar. De ahí tú no vas a pasar. El enemigo se cree que puede hacer de la suya, pero cuando hay un cristiano que se para firme y dice: voy a orar, y todo lo que me está afectando mi vida espiritual se tiene que ir, y todo ese temor que estoy sintiendo tiene que salir. Y toda esta enfermedad que me agobia se tiene que ir en el nombre de Jesús. Porque yo le sirvo a uno que me dijo: yo soy el que sana todas tus dolencias. El salmista decía en Salmo 103: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Porque Él es el que perdona todas mis iniquidades, el que sana mis dolencias, el que rescata del hoyo mi vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, el que te corona de favores. Hermano, tú no puedes alcanzar el favor de Dios a menos que ores y se lo pidas. Pastora, ¿pero por qué? Porque Dios hizo una ley y Él no quebranta su ley. La ley del libre albedrío. Dios te dio libre albedrío. Y cuando tú decides en tu libre albedrío escogerlo a Él y pedirle a Él que intervenga en tu vida, tú vas a ver cambios poderosos en tu vida. Y vas a mantener al enemigo a raya. Cuando tú oras, el diablo tiembla cuando tú estás de rodillas. Yo te quiero decir esto. Yo me pongo de rodillas a orar y me ha pasado. Y empiezan los pensamientos. Tienes que hacer esto. Tienes que hacer lo otro. Acuérdate de la cita que tienes. Sacate lo que vas a preparar de comida a la tarde. No lo sacas. Tienes que echar ropa a lavar. Tienes que... Y entonces
a lo mejor aquí no pasa. Allí hay un amén, por lo menos a alguien le pasa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué? Porque Él está temblando cuando nos ve de Mi rodillas. alma te alaba. Él está temblando porque sabe que cuando tú vas de rodillas, lo que tú oras al Padre, dice la Biblia, lo que tú oras en secreto, tu Padre te lo va a recompensar en público. Y cuando tú reprendes en secreto, el enemigo se tiene que ir. Y cuando tú oras por provisión, Dios pone la provisión en tus manos. Y cuando tú oras para que se resuelva el problema, se resuelve. Cuando tú oras para que Dios te dé poder contra todo pensamiento negativo, contra toda obra del mal, el estrés, la ansiedad, la depresión, la angustia. El Señor interviene. Por eso el enemigo está temblando. Pero el que no ora tiene que aprender estas técnicas para que sepa cómo vencer. Cuando tú oras, ejercemos la victoria sobre los poderes de las tinieblas. Usted sabe que Dios le dio autoridad a usted y poder. El libro de los Hechos lo dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Lo dice así: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta en lo último de la tierra. Entonces tú oras, le pides a Dios poder, el Señor envía el Espíritu Santo y tú lo sientes por dentro. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú puedes vencer las tinieblas. Tú puedes vencer lo que te molesta. Hermano, quizás no pasa aquí, pero a mí me pasó en una ocasión. Yo tratando de dormir y no podía, y no podía, y no podía, y no podía. Era con unas inquietudes, unas cosas, no podía dormir. Y yo dije, ¿qué? No puedo dormir, voy a orar. Y cuando me pongo a orar y orar y orar y orar y orar y orar y orar, no pasó mucho cuando ya estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque en la oración yo comienzo a reprender todo lo que interfiere en mi sueño. Y el enemigo se tiene que ir. Y como él no quiere que ore, y yo descubrí eso, no puedo dormir, voy a orar. Y yo voy a ver la mano de Dios. Cuando nosotros oramos, ejercemos victoria. Y usted la tiene que proclamar. Usted proclame la victoria. La Biblia dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Eso lo dice la Biblia, usted tiene que creerlo. Cuando oramos, hay manifestación de Dios. Hay manifestación divina. Hay manifestación en lo cual tú dices, lo que era imposible para mí es posible, porque la mano de Dios lo hizo. Cuando oramos, Dios te capacita, Dios te fortalece, Dios te equipa para enfrentar y vencer los vientos contrarios, que es del pasaje bíblico que acabamos de leer. Los vientos contrarios siempre van a venir. La gente se va a poner en contra tuya. Los que no le sirven a Dios se ponen en contra del Evangelio. Nos hacen la vida imposible. Y después cuando están enfermos, nos piden la oración. Y yo voy y le oro. Porque si tú dejas de ser lo que Dios te dijo que haga, no eres un siervo obediente o una sierva obediente. Cuando oramos, recibe fuerzas nuevas. Cuando oramos, tenemos una visión espiritual diferente. Pasa como los 12 espías. 10 decían que no se puede, pero habían 2 que decían, sí se puede. Vamos a lograr, vamos a tener la tierra por heredad. Cuando tú oras, el Señor te da ánimo. ¿Sabe que el desánimo está atacando las iglesias? El desánimo es una arma poderosa del enemigo y yo lo reprendo en el nombre de Jesús,
porque más poder nos ha dado Dios. Y nos dice la Biblia en el libro de Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando tú oras, vences el cansancio, la fatiga y el desaliento. ¿Sabes que el cansancio, el desaliento y la fatiga son excusas bien utilizadas para no hacer la voluntad de Dios? Es que yo estoy cansada. Yo también me canso, hermano. Yo estuve ministrando en Peñuela el viernes. Ayer tuve que ir a San Germán a visitar a una persona enferma, ministrarle. Hoy estoy aquí en Lares. Sigo en la semana haciendo la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué? Hay momento para todo, lo dice el libro de Eclesiastés. Hay tiempo para todo. Pero cuando tú oras puedes vencer todo esto. Cuando oras tú conquistas lo que Dios te prometió. Dios me prometió cosas a mí que todavía yo no he visto. ¿Y que yo hago? Sigo orando, sigo orando, sigo orando. En el momento de Dios yo lo veré. Ahora bien, ya te dije las 12 cosas que ocurren cuando oran. ¿Por qué? Porque Jesús despidió a los discípulos y se fue a orar. Hermano, Jesús vino en carne. La Biblia dice que Él se despojó de gloria. Se despojó. Por lo tanto, Jesús sabe lo que es sentir cansancio en un cuerpo humano. Él sabe lo que es sentir sed. Cuando fue al pozo de la Samaritana que le dijo, dame de beber. Él sabe lo que es sentirse triste y angustiado cuando estaba en Getsemaní. Y se llevó 3 discípulos y le dijo, para que oren conmigo. Y ellos no pudieron y se durmieron. Jesús sabe cuando tú te sientes cansado, triste, agobiado. Él lo sabe. Y dice la palabra, hermano, que cuando Jesús lleva a los discípulos, los envía en la barca y Él se fue a orar, Él sabía la necesidad de orar. Cuando tú dejas de orar, las tormentas te atormentan a ti. Esto parece como un juego de palabras, pero piénsalo. Piénsalo. Cuando usted está pasando un problema y una lucha, el problema, la lucha, la situación adversa la tienes en tu mente y se te queda ahí. Hay personas, yo no sé cómo pueden, yo no puedo más de un día. Esto se resuelve o yo oro, yo reprendo, yo hago lo que sea para que el Señor obre. Pero no puedo estar todas las noches pensando en el problema. No puedo. Y Dios interviene. No puedo permitir que el enemigo haga esto. Cuando yo oro, voy a caminar en contra de los vientos. Cuando tú oras y yo oro, yo no puedo controlar la tormenta, pero puedo controlar mi vida de oración. Ajá. Yo no puedo controlar cuando estoy pastoreando aquellas ovejas que no me quieren hacer caso y quieren seguir viviendo la vida que llevan, pero yo las llevo en oración. Yo no puedo controlar a aquellas personas que le hablo del amor de Dios y le digo, mira, vengan, arrepiéntanse, entreguen en su corazón a Dios. Y yo sé que Dios mismo me está enviando donde ella y me ha puesto las palabras para decirle y se las digo. Y no quieren buscar de Dios y yo digo, pero sigo orando. Yo no puedo controlar que el torbellino se desate a mi alrededor, pero yo puedo orar para que ese torbellino no me hunda y me lleve. Si yo le doy cabida a los pensamientos negativos, yo no estuviera aquí predicando la palabra. Si yo le hubiera dado cabida a la gente que habla y critica y dice y argumenta, si yo fuera la pastora, yo lo hacía así. Si yo fuera la maestra, yo lo hago de esta manera. Si yo fuera la líder, esto tuviera un cambio total. Porque con la boca es fácil decirlo.
Pero cuando estás en el fuego de la prueba, cuando estás claudicando entre dos pensamientos, donde el enemigo no te quita, como dice el boxeador, el guante de la cara, pero no sé ni cómo es que dicen, y está todo el tiempo ahí, sabe que la Biblia dice en el libro de Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Yo no puedo permitir que la tormenta acabe conmigo. Yo puedo controlar mi tiempo de oración. Yo puedo decirle al monte que sales y te vas y te echas a la mar. Y esto no es literal, hermano. Es que todo lo que está interrumpiendo tu vida espiritual, tú tienes el poder y la autoridad de ir en oración y pedirle que se vaya de tu vida. ¿Tú sabes qué? Dios a mí me está moviendo a un nivel espiritual en el cual he aprendido lo que Pablo dice en Corintios, 1 Corintios 14, sobre el don de lengua. El que recibe el Espíritu Santo y tiene el don de hablar en lengua, orar en lengua. Pero esto no es que tú te hincas y empiezas a hablar la lengua ahí, no. Es que tú comienzas a orar y a pedirle a Dios dirección de Dios. Y empiezas a pedir al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llega sobre ti. Y es como un fluir de hablar en lengua. Un fluir. ¿Y sabes qué pasa? Que el que ora en lengua, el que ora en otras lenguas, guiado por el Espíritu, habla misterios con Dios. Y usted no sabe que hablando en lengua, orando en lengua, como yo escuché un testimonio, una señora en la China comunista, una viejita, orando en lengua, la persona que tiene esta visión veía como de su boca salían como unos hilos dorados, como de oro, unos hilos color oro, y salían así, iban protegiendo toda una iglesia en la cual la iban a coger y la iban a torturar, pero esos hilos iban cubriendo esta iglesia. Y ella no paraba de hablar lengua. Y mientras ella hablaba lengua, el que habla lengua habla misterios con Dios. Intercede por lo que es necesario. Te edificas tú. Tú no entiendes lo que tú estás orando, pero Dios y tú lo entiendes. Es un lenguaje de comunicación que está en la Biblia, que Dios le da específicamente a algunas personas para que lo usen en beneficio del pueblo de Dios. Dice la Biblia que mientras los discípulos estaban atravesando la tormenta, Jesús estaba orando. En medio de esa oración, se levantó Jesús y vino con una intervención divina. Porque Dios interviene en el tiempo oportuno. Pero yo te voy a decir algo. La Biblia a mí me dice, yo no sé si tú lo has leído, probablemente sí, que Jesús le dijo a los discípulos, yo me voy y rogaré al Padre. Rogar es orar. Para que ustedes no estén solos, para que le envíe al Consolador. ¿Qué es lo que yo te quiero mostrar en esto? En medio de la tormenta Jesús estaba orando. Y en medio de las tormentas que tú pasas en tu vida, Jesús está con el Padre orando. Adora al que vive. Pasan momentos duros, momentos difíciles, momentos en que crees que ya no puedes más. ¿Sabes qué? Él está orando por ti y mandando al Espíritu Santo que te ayude. Por eso es tan importante que nosotros también oremos. En el momento oportuno, Dios se manifiesta. En el tiempo en que tú más lo necesitas. En el tiempo que es urgente. Es urgente que la intervención de Dios entre en tu casa, en tu familia, en tu vida. En el momento oportuno viene la ayuda divina. Ya está programada en el cielo
y viene donde ti. Un día yo le dije allá a la iglesia, la parte de los especiales no va a ser cantar. Sea domingo, martes, jueves, el día que tengamos culto, la parte de los especiales yo quiero 3 testimonios de 2 minutos o de 5 minutos según sea el tiempo disponible. Hermano, hoy creíamos que no había testimonio y empezó un desfile de testimonios y testimonios y testimonios. Y lo maravilloso era que esos testimonios trabajaban en la vida de los hermanos que tenían una situación similar. Entonces, esa parte de testimonio se convirtió entonces en dar de gracia lo que por gracia habíamos recibido y en fortalecer la fe de los santos. Por eso, hermano, sí cantamos, sí adoramos, pero hay momentos en que tú tienes que decir lo que Dios ha hecho contigo en el momento oportuno. Y en medio de la tormenta que se desata en la barca, los discípulos turbados, confundidos, no encontraban qué hacer. Llegó Jesús caminando sobre el mar. En ese momento oportuno llega la ayuda divina y le trae el socorro. La Biblia habla de que ellos se turbaron, que tuvieron temor. Yo le voy a decir algo. Yo soy pastora, como le dije, llevo 20 años de ministerio, nacida y criada en el Evangelio. Y todavía hay momentos en que nuestras vidas sienten temor. No estamos exentos, hermanos. Pero por eso el Señor nos manda a depender de Él. Y llegó caminando la respuesta a los discípulos. Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dijo, ven. Y él caminó. Pero también le dijo que eran hombres de poca fe. Pero yo quiero decirte lo siguiente, yo quiero resaltar en este pasaje bíblico que en el momento oportuno llega la ayuda de camino, llega la provisión, llega la sanidad, llega el milagro. Este milagro y este rescate de un momento de tormenta también sirvió para que ellos experimentaran un milagro que nunca antes habían visto a Jesús al nivel de caminar sobre las aguas. Y yo te quiero decir, iglesia, que esta iglesia va a ver en un momento dado de su vida el caminar de Jesús aquí, y va a ver en las profundidades de la vida espiritual cómo el Señor empieza a romper cadenas, ataduras, ligaduras, como las personas que en Daraba, Shakata, Rama, Sema, que se les predica el Evangelio una y otra vez. No te canses de predicarle. Se empiezan a romper las cadenas. Que llega el momento duro y difícil, pero una vez entran por las puertas del templo de Dios, este lugar se convierte en la sala de emergencia de un alma herida, de un alma angustiada, de un alma que ya no puede más. Y dice, voy a buscar en la iglesia a ver si tiene lo que yo necesito. Dios está en este lugar. Cuando Dios interviene, Dios no pierde de vista tu necesidad. Dios no pierde de vista la prueba que tú estás pasando. Él no está lejos de ver tu problema. Él no está lejos de reconocer esa lucha que tú llevas interior, que la gente te mira y no te entiende porque no sabe la lucha que llevas por dentro. Pero Dios lo sabe. Jesús vino caminando, socorrió a los discípulos. Estaban cansados, fatigados, desanimados. Y cuando Jesús obra en ellos, ellos se levantaron con mayor fe y confianza en Dios. Cuando Jesús llega, hay cosas que se tienen que callar. Los vientos se callaron y se volvieron en vientos favorables. Cuando Jesús llega,
la intervención de Dios en el momento oportuno se manifiesta de manera sobrenatural. Donde te dicen esta puerta se cerró, pero Jesús se manifiesta de manera sobrenatural y esa puerta se abre porque es para el pueblo de Dios. Donde el médico te dice no hay solución, ya la ciencia médica no puede hacer nada contigo, viene la intervención divina y dice lo voy a sanar, la voy a sanar para que vea mi poder y mi gloria. La manifestación sobrenatural sobre las aguas demostró el poder de Jesús ante los discípulos sobre la naturaleza, manifestado sobre los vientos, sobre la tormenta, sobre las leyes de gravedad. Y yo te pregunto a ti, ¿por qué sigues contendiendo con Dios si para Dios no hay nada imposible? Para Dios no hay nada imposible. No lo hay, no lo hay, no lo hay. Yo he visto gente que se fueron con Dios y Dios vino y lo trajo otra vez. No es el tiempo. No es el tiempo. Lo hizo Él. Y los médicos, mira, te lo digo porque a mi papá pasó, le fueron a hacer un cateterismo y yo, esto es rápido, el tiempo sale. Y yo dando vueltas en el pasillo con mi otro hermano y no salía. Y yo, ¿qué pasa? Y yo te pregunto, cuando él salió, cuando lo pusieron en una cama y todo, entonces fue que el doctor nos dijo, es que se nos murió allí en la camilla haciéndole cateterismo. Pero no era el tiempo. Y yo lo devolvió. Yo vi a mi papá volver a la vida como 2 o 3 veces. Y yo le decía, es que no es el tiempo. No es el tiempo. Porque cuando es el tiempo de Dios de manifestarse, el médico te puede decir, tienes tanto, pero Dios dice, no, el tiempo es mío. Esto ocurre cuando Dios tiene cuidado de sus hijos. Él manifestó su poder a favor de sus hijos. Dios te protege, Dios te suple, Dios te muestra su poder. La tormenta no va a acabar con tu fe, al contrario, la tormenta va a hacer que tú desarrolles una fe que no tenía para que confíes en Dios. Póngase de pie, que yo leo la conclusión de pie. Las crisis que tú puedas pasar en tu vida se convierten en oportunidades de conocer a Dios. Como yo no sé cuándo vuelva por estos lugares, yo te voy a decir esto, que ya mismo se fue la conclusión. Yo estaba pastoreando la iglesia a principio del pastorado y había un problema difícil en el cual las entradas no daban para cubrir los gastos. Y yo no encontraba qué hacerme. Y empiezo a orar y a clamar. Mi oración incesante era, Señor, es que la Biblia dice que tú eres dueño del oro y de la plata. Es que la Biblia dice que cuando el pueblo salió de Israel, o sea, el pueblo de Israel salió de Egipto, salieron con manos llenas. Es que cuando se fue a hacer el tabernáculo, el pueblo trajo las ofrendas voluntariamente y esos utensilios se hicieron de oro, de bronce, cosas espectaculares. Y esta es tu iglesia también. Y yo se la ora. Y un día llega una hermana a predicar en un retiro, llama a 2 líderes de la iglesia y me dicen, abre la mano aquí y abre la mano aquí. Y una dama me aguantaba esta mano y la otra me aguantaba la otra mano. Y el Señor me decía, tocando mi mano, en esta mano yo pongo las finanzas de tu casa y nada te va a faltar. Porque quizá hay alguien que me entienda. Mi esposo y yo trabajábamos y cobrábamos y pagábamos al chavito. ¿Usted entiende? No me sobraba. Y decía el Señor, y en esta mano yo pongo las finanzas de mi casa. ¿Tú lo crees? Y yo bañada en lágrimas.
lágrimas porque me daba con llorar todo. Digo, yo lo creo. ¿Y sabe qué hizo Dios? Lo mismo que prometió. Llegó un tiempo que no hacemos ningún tipo de actividades de vender nada de Gloria a nada. Dios, aleluya. Todo viene a la iglesia, todo viene a la iglesia, todo viene. Pero es porque Dios lo prometió y hubo una iglesia que lo creyó y una pastora que lo confió en Dios y todavía sigo viendo la provisión de Dios de una manera poderosa. Primero Dios quita el miedo al problema. Primero Dios te tiene que quitar esos temores que te paralizan. El temor a la tormenta, a la crisis. Luego te dice, ten ánimo, no temas, yo soy. Yo soy el que voy a intervenir con tu casa, con tu problema, con tu necesidad, en medio de tu enfermedad, en medio de tu quebranto, en medio de esa situación que me has contado en oración. Y me has dicho, Dios, es que yo ya no puedo más. Y Dios te dice, este es el punto que yo esperaba. Que ya tú no puedas más, para que entiendas que la dependencia tuya tiene que ser de mí. Cuando tú dependes de mí, sueltas todo porque ya no puedes. Entonces yo empiezo paso a paso a bendecirte y a ayudarte. Calmó los vientos, calmó el mar, le obedeció. Hubo lucha, hubo tormenta, hubo resistencia. El enemigo siempre va a tratar de aguantarte, de detenerte, pero para que tú no sigas, y se resiste a que tú seas bendecido, a que Dios te ayude. Pero tú tienes que pedirle a Dios que obre y se manifieste. Hubo resistencia, hubo tormenta, mar embravecido, vientos contrarios, pero ¿sabe qué dice la Biblia? Se cumplió el propósito y pasaron al otro lado y llegaron a Betsaida. Así es que ora, confía, cree que Dios se manifiesta en el tiempo oportuno. El salmista decía, en tus manos están mis tiempos. Confía en Dios y Él hará. Mueve la mano de Dios con tu fe. Padre, yo he predicado tu palabra fiel, verdadera, cortante más que toda espada de dos filos. Ahora yo te pido, Señor, que seas tú obrando, ministrando según la necesidad de cada uno. Que la gloria y la honra sean para ti. Pero aquí, Señor, aquí hay vidas que te necesitan. Y yo te pido, Espíritu Santo, empieza a tocarla, empieza a obrar en su vida. Hazle ver y saber que tú estás aquí, Señor, para ellos. Que tú le amas, que tienes planes, propósitos con su vida. Y que tú no te equivocas, Padre. En el nombre de Jesús yo te lo pido todo, mi Dios. Amén y gracias. Yo quiero hacer un llamado rapidito. Si hay alguien aquí que se quiere reconciliar, si hay alguien aquí que le quiere entregar su vida a Cristo, ven a Jesús. Este es tu momento oportuno. Anda. No dejes que el enemigo destruya tu vida. Hay alguien aquí que no conoce a Cristo. Hay alguien que no conoce a Cristo o que se descarrió. ¿Hay algún descarriado aquí? ¿Hay alguno, pastora? ¿Todos son del Señor? Amén. Pues si todos son del Señor, gloria a Dios. Pero le voy a decir algo. Dios conoce tu corazón. Y ante mis ojos, yo no conozco a nadie, Dios te conoce. Mantente firme en el camino. El enemigo te quiere sacar del camino. El enemigo te presenta cosas bien bonitas, pero al fin hay destrucción en la olla. Mantente firme, porque nuestra redención se acerca.
Ahora yo voy a hacer el llamado. Gracias, Señor, maravilloso. Todo aquel que necesite la oración. Hoy este altar se convierte en la sala de Dios para tratar tu necesidad. Le voy a pedir paz al frente. Pasa aquí en acto de fe. Y cuando pases aquí,